Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este instante, hasta este momento, ya sea de salud, de dinero o con respecto a nuestras relaciones. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el instante. Aquellas que vienen, las que no se han materializado también aún para nosotros, pero que yo siento que están sobre nuestras cabezas y que están por venir ya para nosotros. Solamente tenemos que abrir nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos para poderlas materializar y también trabajar sobre ellas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con todo el cariño, con todo el amor. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si están en contacto cero. También recuerda que esta podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Devuélvele al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida, con el amor que fue hecha especialmente para ti. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos y queridas que en este momento están en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante, en este momento, mientras yo barajo tus cartas. Les pido disculpas si de pronto el volumen o el tono de la lectura está diferente o está bajo, pero estoy un poquito mal de la garganta. Por aquí vamos firmes, guerreándole a todo. Bueno, vamos a ver. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Y las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a su relación y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial te ama, te quiere realmente. Siente que contigo es como haberse ganado el premio gordo de la lotería. Siente que logró y triunfó al conquistar tu amor. Te ama de verdad y quiere las mejores cosas contigo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes sean personas que hagan todas las cosas al derecho, que hagan las cosas con claridad, con transparencia, con sabiduría. Eso es lo que espera tu persona especial de ti. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres su verdadero amor, que eres la persona con la cual quiere construir una familia, que eres lo mejor que le ha pasado hasta el momento en su vida en cuestiones amorosas. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales con respecto a su relación. Que la relación de ustedes se fortalezca, que siga adelante, que cada vez fortalezcan más los lazos que ustedes están haciendo en este preciso instante, en este preciso momento. Tienen que tener cuidado con personas de su alrededor, personas que tal vez son egoístas y bastante superficiales, que la verdad no quieren que ustedes cumplan los objetivos que ustedes tienen con la relación que están construyendo en este momento. Son personas muy seguramente del signo Cáncer, Piscis, Escorpio o Sagitario, Leo, Aries. Estas personas van a tratar de obstaculizar la relación de ustedes, pero la verdad es que no lo van a lograr, no lo van a poder conseguir porque la verdad es que la relación de ustedes va de abajo hacia arriba, ¿ya? Va en una escala, va escalando en todos los aspectos de la vida de ustedes. Entonces no permitan que personas tóxicas puedan llegar a la vida, a la relación de ustedes, a estropear lo que están construyendo hasta el momento con tanto amor, con tanto esfuerzo. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno, que esos conflictos que ustedes podrían llegar a tener con personas cercanas a ustedes, que les pudieran estar queriendo obstaculizar la relación que ustedes están teniendo y están construyendo, que los traten de una manera bastante diplomática, con mucho amor, con mucha compasión a estas personas, hablándoles, diciéndoles con calma, con respeto, acerca de cuáles son los límites que se deben tener en la relación de ustedes, ya que ustedes al fin de cuentas son los que deciden sobre su relación. Ya si estas personas no quieren hacer caso, siguen obstaculizando, siguen involucrándose, metiendo y opinando donde no deben opinar, bueno, entonces ya sacarlas de sus vidas, porque la verdad es que no tenemos por qué estarnos aguantando a nadie que esté todo el tiempo con la criticadera, sin dar de pronto soluciones constructivas. Ya
o el simple hecho de querer molestar. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy a ti que estás en esta relación. Mira, este angelito es totalmente maravilloso. Te dice, busca la armonía cósmica. Bueno, este es un angelito súper especial para la cuestión de las relaciones porque te está diciendo que la mejor manera de sobrellevar, de llevar bien una relación, no digo que en una relación no hayan problemas, todo el tiempo hay problemas, dificultades y cosas por sumar, por multiplicar, por quitar, ¿ya? Cultiven su vida espiritual. Si no creen en nadie ni nada, bueno, crean en ustedes mismos, crean en ustedes dos, pero háganlo en conjunto y de forma individual. También deben tratar de llevar, como les digo, un gana-gana en la relación de ustedes, ya que no solamente sea uno el que esté ganando más y el otro menos, no, que sea de una manera equitativa, equilibrada, para que ninguno de los dos se sienta ni ofendido ni estropeado en su individualidad en el momento, que esa sería la relación perfecta, digo yo. No hay nada perfecto, pero se puede acercar a una perfección, a una relación, teniendo mucha calma, tranquilidad y mucha sabiduría en el momento de tomar decisiones. Tal vez esto suceda al transcurso del tiempo. Las relaciones largas, duraderas, no se construyeron de la noche a la mañana, no, llevaron un tiempo y un esfuerzo y muchos sacrificios muy seguramente. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Esta es la carta de la iniciación invertida. Mira, esa carta me está diciendo acerca de la disipación de ciertas cosas, de la decadencia de ciertas cosas. Pero así como yo lo veo, es la decadencia de aquellas cosas que están queriendo obstaculizar la relación de ustedes. Es la salida de la vida de ustedes de todo obstáculo que quiera hacer que la relación de ustedes no avance. Bueno, esto se va a dar o de manera natural o porque ustedes intervengan de manera directa, pero la relación de ustedes tiene un buen prospecto, tiene una cosa bonita dentro, tienen alma, tienen amor, tienen corazón y lo más importante es que tienen la voluntad de hacer las cosas bien. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación en este preciso instante, en este preciso momento. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas que consultan su horóscopo para el día de hoy. Mira, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, mi solterito, solterita. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento tú estás saliendo de ciertos problemas y dificultades y lo estás haciendo gracias a que tú estás trabajando, tú estás luchando por salir de todas estas cuestiones de problemas y dificultades. Igual eres una persona firme, eres una persona madura, no importa si tienes muchos o pocos años, pero eres una persona que se hace valer, ¿ya? Conflictos con personas cercanas a ti, personas bastante egoístas y superficiales que tal vez te rodean, debes tener cuidado con estas personas. Muy seguramente el signo Sagitario, Leo o Aries son personas que tal vez se muestran de una manera y después en la realidad es que están hablando o actuando de una manera totalmente perjudicial para ti a tus espaldas. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, vas a conocer una persona mayor a ti, una persona mayor, muy seguramente signo Sagitario, Leo, Aries, una persona bastante madura, con experiencia, muy sabio en la vida, y es una persona con la cual tú vas a poder, como te digo, comenzar a avanzar ya, superar ciertos o problemas, dificultades que tal vez te podrían estar haciendo fracasar en este momento. No digo que sea una relación romántica ni nada de eso, sino que esta persona va a intervenir de una manera muy positiva en tu vida. Bueno, de épocas difíciles, no sé, dificultades, tú sales adelante ya, sales adelante y no solamente sales adelante y listo, se acabó el problema que tenías, no, sino que has crecido más en tu salud espiritual, en tu salud emocional, en tu evolución, en todos los aspectos de tu vida. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento? Que evites confrontaciones fuertes con personas, ya, evítalas, por favor. Si de pronto alguien te quiere provocar, toma distancia, respira, pide tiempo para poder pensar las cosas, pero trata de no actuar de una manera acelerada o tal vez hablar en momentos que estés con la cabeza caliente o muy enojado o enojada, porque podrías estar tomando malas decisiones. Bueno, calma, espera que las aguas se calmen y tomas decisiones y hablas. Es lo mejor que se puede hacer. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Mira, espectacular. Este angelito te dice, sufrirás una transmutación. Bueno, este angelito te está diciendo que viene un cambio
para ti de adentro hacia afuera totalmente espectacular, totalmente renovador para ti en todos los aspectos de tu vida. Vas a crecer personalmente, espiritualmente. No te digo que vaya a ser algo fácil o no te digo que vaya a ser algo de la noche a la mañana, no. Puede ser un proceso que tarde algún tiempo, pero vas a no sé, es como si fueras en este momento una oruguita, después te vas a convertir en la crisálida y al final vas a ser esa maravillosa mariposa de colores que va a dar color, vida, armonía y luz al mundo, porque esto es lo que viene para ti. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti el día de hoy. Vamos a sacar una cartita para ti que estás solterito o solterita en esta ocasión. Mira, esta es la cartita de la magnificencia y está invertida. Esta cartita te está anunciando lo que te estoy diciendo ya. Que por favor tengas calma, que respires antes de hablar o de actuar o de tomar decisiones. Ten calma y toma las decisiones en momentos que estés más calmado o más calmada, porque si no podrías estar tomando malas decisiones en cualquier aspecto de tu vida, ¿ya? Eres una persona bastante sabia, bastante calmada, pero tal vez hay personas que te pueden estar sacando de tus casillas. No permitas que eso suceda, mi querido amigo y amiga. Una buena manera de conservar la calma, de conservar la serenidad, es cultivando tu vida emocional, espiritual. No importa en qué creas o en quién creas, acércate a tus divinidades. Si no crees en nadie o en nada, bueno, mi querido amigo y amiga, cree en ti mismo. Ahora vamos a ver qué nos aconseja para el dinero, mis queridos amigos y amigas que tal vez preguntan en esta ocasión por el dinero. Mira, esas cartas están diciendo algo muy claro. Que no le pongas el corazón. Pon el corazón en las cosas que realmente importan. Pon el corazón en las cosas que realmente son importantes en esta vida. Sí, es importante tener dinero, es importante trabajar, pero también es importante tener el apoyo de las personas que nos aman, el apoyo de las personas que nos quieren compartir con ellos, con ellas, y no dejarnos guiar solamente por lo que estamos ganando, por lo que estamos haciendo, no. Si tu trabajo te exige mucho, demasiado, aquellas personas que te quieren, que te aman y te estiman, van a comprender realmente por qué trabajas tanto, por qué estás tanto en tiempo, en ciertas situaciones, en ciertas actividades, pero debes apartar un tiempo de tu vida. No te digo que a diario, pero sí un tiempo de tu vida, al menos una vez a la semana, para compartir con las personas que te quieren y te aman. Mira, esas cartas también te están diciendo que abogues a tu madurez, a tu sensibilidad, a la sabiduría que tú has guardado al resto, has cultivado a lo largo de tu vida. No importa si tienes muchos o pocos años, pero que también abogues a esto. También te dice que no tengas oídos sordos a las personas mayores o con más experiencia en tu plano económico o en cuestiones económicas que te quieran aconsejar. Bueno, al final esta carta te está diciendo que tú vas a lograr todos aquellos planes y proyectos que tú tienes en cuestiones económicas. Va a ser una gran felicidad para ti, no solamente para ti, sino para las personas también de tu entorno, pero tienes que tener un equilibrio. Bueno, no todo puede ser trabajo, todo puede ser diversión, no todo puede ser estar por ahí haciendo nada, no, todo tiene que tener un equilibrio. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy con respecto al dinero. Mira, este angelito es totalmente maravilloso, te dice, la salud florece en el valiente. Bueno, si tu económica en este momento está así como enfermita, al igual que yo, en este instante, ese angelito te está diciendo que adelante, que no mengues la lucha que tú tienes, que tomes aire, que tomes un poco de distancia y que vuelvas a la batalla otra vez, ¿ya? Sé valiente, sigue luchando por tus sueños, por tus ideales, por aquellas metas que te has trazado tú en cuestiones económicas y que no permitas que nadie ni nada obstaculice aquello que tú tanto estás queriendo lograr, pero te repito otra vez, teniendo un equilibrio en tu vida. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy con respecto a la economía. Mira, esta es la carta de la persuasión y está de manera invertida. Mira, lo que te estaba diciendo ya, que tienes que tener un equilibrio. Tienes que tener un equilibrio y poner tus prioridades, a ver qué realmente es aquello que tú amas, que tú quieres y ser fiel a eso que realmente amas y quieres. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando bendiciones, los llevo en mi corazón, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.